Adelante. Amigos y amigas de toda América Latina y el Caribe, desde México hasta Chile. Saludos a Avia Yala, la patria grande. Hoy tenemos la suerte de tener un web radio de ALER para todas las socias, para todas las coordinadoras, para todas aquellas personas, comunidades, instituciones que se quieren unir a esta mística que fundó ALER hace 50 años. Estamos de aniversario, estamos celebrando el oro de ALER, una institución que es una red que agrupa muchos sueños compartidos y que seguimos soñando para que nuestra comunicación popular prenda todos los sueños, prenda todas las ilusiones que la vieron nacer hace 50 años. Y hoy tenemos, pues, dentro de las campañas de los web radios, una campaña educativa para la incidencia, para comunicar la esperanza. Y quiero, pues, iniciar con unas bonitas palabras de un precioso libro titulado Comunicar la esperanza, de Humberto van den Burge, que dice: los medios de comunicación cumplen un rol trascendental, son voceros y portadores de la nueva cultura civilizatoria que se está gestando, otro futuro en que se devolverá la felicidad a las comunidades y pueblos en condiciones de sostenibilidad. Otro mundo es posible, tenemos el compromiso con el futuro, estamos en la travesía, no hay tranquilidad en el puerto, no sabemos lo que es la inmovilidad. Vivimos el tiempo de coraje y la música del riesgo. Por eso es que vivimos. Comuniquemos la esperanza. Pues con ese deseo vamos a iniciar este web radio agradeciendo a todas las personas que están en sintonía y sobre todo a quienes van a hacer posible este momento de esperanza. Gracias a María Siansi Bastidas, porque desde el equipo de la coordinación de ALER, junto con Hugo, con María Elena y tantas personas que han pasado por allí, es posible hacer este web y radio, campaña educativa para la incidencia. Decirles a todas las personas que Mercy Ayala Claros, desde Honduras, hará la tarea de sistematización. Ella tomará también todas las notas, las preguntas que se hagan, para luego al final hacer todas las preguntas que se quieran manifestar. Invitar a todos y a todas a que se unan a nuestras redes sociales y decirles así, a grosso modo, que contaremos con Inés González desde la Escuela Radiofónica de Bolivia, Herbol, con Yair Sibel de la Confederación de Medios de Publicidad Estatal para las Radios de Argentina, de Edison Alfonso de Corape, ONU Mujeres, y Lisbeth Zuma de las Masculinidades en Movimiento de Corape y ONU Mujeres. Pues vamos a comenzar entonces con nuestra primera comunicadora, que es Inés. Ella, pues, yo no sabía, ahora al decir su biografía, que era, voy a empezar por el final, que es cuentista. Yo voy a pedir que nos cuente un cuento en algún momento. Ella es directora ejecutiva de la Educación Radiofónica de Bolivia, formación en filosofía. Ha publicado más de una decena de libros con diversos temas como biografías, asamblea legislativa, marchas indígenas, juventudes migrantes, mujeres sindicalistas, participación política de las mujeres. Y bueno, ella es una columna en Herbol. Tengo la suerte de conocerla y decir que es una persona maravillosa, de la cual doy gracias a Dios por nuestra bella amistad. Inés, solo decirte que solo tienes 10 minutos solamente. A mí me toca pues decirte cuándo son, pero adelante, Inés. Gracias por tu presencia y por esa sonrisa tan bonita, y que nos cuentes lo mejor. A vos por la presentación tan magnífica y tan generosa, Miguel. Intentaré hacer breve este cuento. Bueno, es importante poner en contexto lo que estamos haciendo. Bolivia va a cumplir casi ya 200 años de su fundación y todavía enfrentamos problemas de racismo y discriminación en nuestro país. Y este problema de racismo y discriminación lamentablemente es exacerbado por las fuerzas políticas en disputa por el poder, ¿no? Estos discursos polarizantes que están muy de moda, además, en todo el contexto latinoamericano, están impactando en las dinámicas sociales entre bolivianos y bolivianas e impiden definitivamente una convivencia pacífica. Y para nosotros, desde Herbol, es importante trabajar esto, una convivencia pacífica de respeto mutuo para construir finalmente un país justo y con iguales oportunidades para todos y todas. Es en ese sentido que
lo más importante para nosotros es generar primero incidencia dentro de la red. Es importante recordar que Herbol es una asociación de instituciones que hacen educación a través de la comunicación. Entonces, generar procesos de reflexión permanente y fomentar la formación permanente de quienes trabajamos en la red Herbol es importante. Creo que es la primera tarea de incidencia que tenemos que hacer. Y es importante hacerlo permanentemente porque, claro, las generaciones se renuevan, llegan nuevas personas a la red Herbol y es fundamental que se imbuyan del espíritu que tiene esta red. Así es que con este espíritu hemos empezado a encarar un proceso de formación más o menos largo junto a la Universidad Católica Boliviana de quienes hacen la red Aymara y la red Quechua en nuestro país. ¿Y por qué la red Aymara y la red Quechua? Porque estos dos grupos indígenas son los mayoritarios en Bolivia. Entre quechuas y aymaras son más o menos el 50% de la población. El resto son pequeñas poblaciones indígenas, sobre todo de la Amazonía boliviana, tierras bajas les decimos, y bueno, otro pequeño porcentaje de quienes por ahora creo que somos los sin nombre, mestizos se llamaban antes, pero ahora creo que es un tema que también hay que ponerlo sobre la mesa de discusión y de reflexión. Porque a estas alturas de la historia, creo que no hay nadie que sea puro, ¿no? En ningún sentido. Todos estamos mezclados. Entonces, hablaba de aymaras y quechuas como las grandes mayorías étnicas o culturales de Bolivia. Entonces, decidimos con ellos y ellas, porque son importantes portavoces y por lo tanto mensajeros, tendrían que ser mensajeros de un discurso de paz y como comunicadores tendrían que ser puentes de diálogo entre quienes piensan diferente. Esta es una estrategia que venimos desarrollando hace unos años con cierta lentitud, por cierto, dadas las circunstancias políticas que vive Bolivia. Pero este proceso de reflexión está empezando a rendir frutos, porque después de este proceso de formación, los comunicadores y comunicadoras aymaras y quechuas han empezado a incorporar en su agenda informativa, en su agenda temática, el tema de interculturalidad. El diálogo intercultural es muy importante para nosotros, porque creemos que solo a través del diálogo intercultural, solo a través de este diálogo que nos permite primero escucharnos y a través de escucharnos, conocernos, aceptarnos, pero además convivir en paz en los espacios que compartimos, es que vamos a contribuir a resolver el problema del racismo tan profundo en nuestro país. Y un racismo que ya no es solo de, vuelvo a esta palabra tan controvertida que es mestizos e indígenas, ¿no? El racismo en Bolivia creo que ahora es de ida y vuelta. Hoy, de manera muy despectiva, se llama caras, en idioma quechua y aymara, que significa pelados, a quienes no tienen una identidad indígena, precisamente. Y bueno, esa es la situación que está viviendo nuestro país. Por lo tanto, nosotros hemos venido desarrollando esta formación, este diálogo, y está empezando a rendir frutos porque, como les decía ya, la agenda informativa y la agenda temática de estas dos redes está empezando a incorporar estos temas, pero a mirar también los hilos de nuestro tejido cultural, a comprender que la historia boliviana está hecha con hilos indígenas, pero también con hilos españoles, con todo lo bueno y malo que eso supone. Tenemos una herencia de ambas raíces y hay que empezar a destejer eso, a deconstruir ese tejido para comprendernos y finalmente construir un país para todos. Entonces, en ese proceso estamos. Se ha hecho una campañita y por otro lado, importante diría yo, porque los y las indígenas sí están en las redes sociales, expresan sus opiniones en castellano, pero no lo están haciendo en sus lenguas originarias. Entonces, estamos dándole impulso a esta participación en las redes sociales en lenguas originarias. Entonces, tanto quechuas como aymaras han empezado a
hacer post en lenguas originarias con esta temática: interculturalidad, diálogo intercultural, rescate, por supuesto, de su propia identidad, valoración de su propia identidad, pero también valoración del otro diferente. Entonces, en esa tarea estamos. Había prometido hacer este cuento corto y ahí lo dejo, porque creo que después sería importante dialogar. Muchas gracias, Inés. Has dicho unas palabras muy bonitas, nacidas del corazón, porque el diálogo es necesario. De un diálogo es que nosotros hemos nacido, de un proyecto de amor. De la escucha es que nace el conocimiento de las personas, de aceptarnos y sobre todo de reconocernos. Y así es como podemos llegar a la paz. Y en estos momentos pues nos recordamos de esa guerra tan cruenta entre Ucrania y Rusia, donde al día de hoy hay amenazas muy fuertes. Pues vamos a pedir también para que exista ese diálogo, para que exista esa aceptación y la convivencia en paz. Muchas gracias, Inés, a todo el equipo del BOL que también trabajan en Bolivia y también que son columna para leer. Pasamos ahora a Yair Sibel. Yair Sibel es periodista en El Grito del Sur, integrante de la Mesa Nacional de la Red de Medios Digitales, de la Confederación de Medios por la Publicidad Estatal para las Radios, en Argentina. Y Yair Sibel nos va a hablar de la iniciativa de los medios comunitarios para la incidencia. El micrófono es tuyo, Yair. Bueno, hola, ¿qué tal? Corrijo la presentación, me arrogaron algo que no sé si existe, Miguel Ángel. Yo soy Yair Sibel, soy periodista del Grito del Sur, también pertenezco a la red de medios digitales, que es una red de 70 medios digitales populares de toda la Argentina, y somos parte de la Confederación de Medios Comunitarios y Cooperativos. Cuento un poco cuál es nuestra tarea. Nosotros lo que venimos haciendo es desarrollando medios populares en formato digital. Somos medios nativos digitales, que lo que entendemos es que los soportes han ido cambiando a lo largo del tiempo y que ahora tenemos una tarea fundamental, que es ir a disputar los sentidos que circulan en Internet. El trasfondo de nuestra lectura es que hoy en día es fácil fundar un medio de comunicación. Lo que es difícil es sostenerlo en el tiempo. Y por eso el eje de nuestra práctica tiene que ver con la sustentabilidad, con la capacidad de generar discusiones sobre el financiamiento de nuestros medios. ¿Cómo hacemos hoy en día para que los medios que existen, que son populares, que intentan disputar agenda, que tienen pretensiones hegemónicas, puedan tener algún tipo de proyección a largo y mediano plazo y que no sean simplemente iniciativas militantes, sino que puedan ser, además de iniciativas militantes, espacio de trabajo? Nosotros creemos que es fundamental dar ese salto. Si bien todos somos militantes y nuestra tarea es eminentemente militante, creemos que ahora tenemos que empezar a generar trabajo, generar salario a partir de nuestras iniciativas comunicacionales, porque es la única forma de ir a disputar con los grandes monstruos de la comunicación, porque necesitamos que nuestros compañeros tengan un ingreso rentado, digno, como cualquier trabajador de la comunicación, pero en medios populares. ¿Qué discusión venimos dando entonces? Bueno, la principal discusión que venimos dando es qué pasa con los recursos que asigna el Estado. Todos los estados tienen recursos destinados a la publicidad y la pauta oficial, que son un poco la instancia en donde se plasman las prioridades del gobierno, ¿no es cierto? No es lo mismo si el gobierno destina un 40% de los recursos a Clarín en Argentina, o a La Tercera en Chile, o a O Globo en Brasil, o a Reforma en México, que si los asigna al sector de los medios populares y comunitarios. Nosotros lo que venimos haciendo, y creo que era por eso la confusión en la presentación, es una campaña para la democratización de la asignación de pauta oficial. Creemos que tiene que haber una ley que lo que haga es establecer pisos y techos para la distribución de la plata que el Estado asigna mensualmente a los distintos espacios de comunicación. Lo que creemos es que nuestro sector no puede partir de la teoría del derrame, de la idea de que podemos llevarnos las migajas de los grandes medios, sino que tenemos que ir a discutir de fondo cuál es el sistema con el que vamos a sostenernos. Entonces, tres ejes que venimos discutiendo en términos de incidencia. Nosotros no venimos tanto de la educación, sino más de la comunicación y la militancia política.
Uno es la democratización de la pauta estatal. El otro tiene que ver con que han cambiado los esquemas de lucha adentro de la comunicación. Acá en Argentina, por ejemplo, el enemigo, nuestro enemigo, no dejó de ser Clarín, ¿no es cierto? Sigue siendo Clarín y los grandes monopolios de prensa, pero hay un enemigo más grande y más poderoso que son las plataformas y los algoritmos. ¿Por qué? Porque hoy en día las plataformas y los algoritmos no tienen sede en Buenos Aires, porque si bien nosotros somos comunicadores autogestivos y cooperativos, sí tenemos una relación patronal con quien se lleva el sudor de nuestra frente, que son las plataformas, que es Facebook, Instagram, Google, que lo que hacen es monetizar nuestro trabajo, nos dejan unas migajas de eso y se llevan las ganancias a sus casas matrices en Estados Unidos, y que incluso definen cuál es el contenido que circula, definen cuáles son las publicaciones que más se ven en Internet y cuáles menos, definen cuál es el modo en que consumimos determinados productos. Entonces, la primera discusión nuestra tiene que ver con empezar a discutir financiamiento para nuestros medios. No podemos darnos el lujo de no hablar de plata, no podemos darnos el lujo de seguir pensando que el capital contamina o que si vamos a hablar de dinero vamos a mercantilizar nuestros proyectos. Al revés, si queremos proyectos que trasciendan el tiempo, estamos obligados a hablar de dinero y de cómo nos financiamos. Lo segundo es que tenemos un nuevo adversario, un nuevo enemigo, que son las grandes plataformas, y que tenemos que impulsar que los estados regulen esas plataformas, que los estados impulsen legislación en donde se controla qué cosas circulan en Internet y que se les cobre una tasa, un impuesto a estas plataformas que vaya para el sector de los medios populares. Y lo tercero que queremos poner en discusión es la idea de empezar a pensar la cooperativización de nuestro sector. Nosotros militamos para que las iniciativas de comunicación dejen de ser espacios simples de encuentro entre compañeros, amigues o militantes y empiecen a ser cooperativas. ¿Por qué? Porque necesitamos institucionalizar nuestro sector, el de la comunicación popular, el del tercer sector de la comunicación. Porque si tenemos un afán de ir a disputar sentidos, de ir a disputar hegemonía, si queremos ir a disputar las categorías del pensamiento con las que los grandes medios nos encuadran constantemente, tenemos que tener herramientas lo más profesionales y poderosas posibles. Y para eso necesitamos soporte institucional, soporte jurídico, necesitamos ir a discutir no solo con el Estado, sino también con organizaciones no gubernamentales, con organizaciones internacionales, el tema de fondo, que es la sustentabilidad de nuestros proyectos. Claramente, nosotros entendemos que la base es económica, que tenemos que garantizar la sustentabilidad de nuestros proyectos para ir a disputar audiencia. Creemos que hacia adelante la idea de este webinar, de este webiradio, que es cómo generar incidencia, tiene que ver con tres ejes. Uno, con la articulación entre distintas instancias de comunicación popular. Dos, con la ampliación de la capacidad de nuestras audiencias. Y tres, con las discusiones político-estratégicas fundamentales, que tienen que ver con la regulación de lo que está pasando en Internet y con el rol que nuestros medios y nuestras iniciativas tienen que ocupar en Internet. Así que bueno, pendiente de escuchar también otras iniciativas, otros impulsos a lo largo de Latinoamérica. Básicamente eso, y agregar que sí hay una instancia muy interesante acá en Argentina, que ha sido la conformación de una confederación de medios populares, en donde los medios digitales, las radios, los periódicos recuperados, las revistas culturales y las televisoras alternativas conformamos una misma mesa. Es realmente auspicioso porque nos permite dejar de estar segmentados, dejar de estar atomizados y empezar a pensarnos como sector. ¿Qué políticas necesitamos para el sector de la comunicación popular? No para las radios, no para los medios digitales, no para los canales alternativos, sino para un sector que es estratégico, no solo para la democracia, sino para el acceso a derechos de nuestras comunidades. Así que bueno, muchas gracias por la invitación. Muy interesante escuchar recién a Inés y bueno, quedo pendiente del intercambio y del debate, que siempre es lo más rico en este tipo de instancias. Muchas gracias, Jair Sibel. Palabras tan bonitas que has dicho como la militancia, y precisamente ALER y Farco, de donde viene, en Argentina, nacen de la militancia, de una mística por la dignidad, y en esa tarea de democratización y nuestras socias, ALER, queremos precisamente
que haya una democratización de la educación, de la política, de todo, y que dé sentido a nuestras vidas. Has hablado de sentido. Y precisamente quiero tomar a colación de esto unas palabras que esta mañana María Cristina Cabral, que es la vicepresidenta de ALEP, y también en Farco, desde Radio Encuentro, me envió un escrito del Papa Francisco, también de Argentina, y dice, voy a decir solamente 3 palabras. Dice, muchas personas sufren porque no saben qué quieren hacer con su vida. Probablemente nunca han tomado contacto con su deseo profundo. Nunca han sabido qué quieres de tu vida, no lo sé. Hay el riesgo de transcurrir la existencia entre intentos y expedientes de diversa índole, sin llegar nunca a ningún lado, desperdiciando oportunidades valiosas. Y así algunos cambios, aunque queridos, en teoría nunca son realizados cuando se presenta la ocasión. Falta el deseo fuerte de llevar adelante algo. Y yo creo que, como has dicho, Jair, el deseo nace de la militancia, de sentirse tejer una red de compromiso, y cuando entre todos y todas luchamos por la dignidad, eso es lo que nos une, y eso es lo que siempre Dios quiere, y por supuesto da sentido a nuestra vida. El hombre, la persona, cuando busca un sentido, lo encuentra precisamente en el buscarse a sí mismo a través de los demás. Gracias, muchas gracias, Jair. Y ahora, bueno, pues pasamos a otro momento titulado el proyecto Masculinidades en Movimiento. Para ello nos acompañan Edison Alfonso Porras Montenegro. Él es músico, psicólogo social y comunitario y coordinador del proyecto Masculinidades en Movimiento hacia la igualdad y la prevención de la violencia, en CORAPE, en la Coordinadora de Radios Populares del Ecuador, y en ONU Mujeres. Y también comparte con él la mesa estos 10 minutos Lisette Suma Jumbo, comunicadora social y técnica de comunicación del proyecto Masculinidades en Movimiento de CORAPE y ONU Mujeres. Pues les dejo la palabra, Lisette y Edison. Muchas gracias, querido Miguel. Buenos días con todos y con todas. Bueno, nosotros les queremos presentar un poco la experiencia que hemos desarrollado desde CORAPE, que el principal objetivo de este proceso, de este proyecto, es pensar el tema de las masculinidades como una estrategia para pensar también la prevención de la violencia contra las mujeres. Y lo hemos pensado también desde la importancia de los medios de comunicación comunitarios y cómo se posiciona también el mensaje, los mensajes que las radios pueden generar con respecto a este tema tan importante. Comentarles que el proyecto aproximadamente nace hace 2 años en la CORAPE y plantea una necesidad básica, y es regresar a ver a los hombres para la construcción de nuevas masculinidades o de masculinidades no violentas y corresponsables, cuestionar un sistema de creencias que es el sistema patriarcal como tal, pero además posicionar a los hombres como aliados. Y ahí hemos pensado todo el proceso de formación con hombres en situación de movilidad humana, principalmente venezolanos y colombianos, y hombres de comunidades de acogida ecuatorianos. El proyecto está enmarcado en toda la ola migratoria, ¿no?, de la población venezolana, y cómo se sitúa principalmente en los 4 territorios fronterizos del Ecuador. Está entonces Esmeraldas, Tulcán, Ibarra y La Guaira. Después de un mapeo que se evidenció la necesidad de trabajar prevención de la violencia, porque las mujeres migrantes viven doble vulnerabilidad, la una por su situación de movilidad humana y la otra por ser mujeres y además víctimas de violencia, muchas de ellas en el trayecto, se planteó el trabajo con hombres para la prevención de la violencia. A un inicio del proyecto trabajamos con aproximadamente 800 hombres, 600 de ellos en situación de movilidad humana y 200 ecuatorianos. En este proceso de formación que les digo fue bastante potente, ¿no? Creamos 3 módulos, uno sobre derechos humanos, otro sobre masculinidades como tal y otro sobre masculinidades y prevención de la violencia. Estos 3 módulos vinieron acompañados de procesos de formación al principio presencial, después nos tocó virtualizar por todo el tema de la pandemia y después retomamos la presencialidad con los compañeros. De estos 800 hombres escogimos 15 por cada localidad para reforzar las capacidades de estos compañeros y generar un proceso de formación a formadores en temas de género y masculinidades. A través no solo de los 3 módulos, sino de una caja de herramientas que elaboramos. Esta caja de herramientas es un juego de mesa que contempla 4 juegos más
está el Pictionary, por ejemplo, de las masculinidades, la perinola de las masculinidades no violentas y corresponsables, caras y gestos, está además Encuentra el par, ciertos elementos muy didácticos que nos permiten colocar las categorías tanto de género, masculinidades, derechos humanos, movilidad humana, de manera muy simple. Estos compañeros, los 60, terminaron formándose en esta escuela de formación a formadores y después logramos, en esta última fase del proyecto, logramos colocar ciertos elementos comunicacionales súper potentes para hablar de género de manera muy simple y muy popular, por decirlo de alguna forma. Y ahí elaboramos, como les digo, herramientas que hoy por hoy están siendo utilizadas en las redes sociales actuales, ¿no? Y también con mucho sentido con respecto a la sensibilidad que los hombres tenían frente a este proceso. Ya más adelante, mi compañera Alicia les va a explicar detalladamente cómo fue el proceso de levantamiento de la información para la construcción de estos productos comunicacionales. Considerando un poco los elementos que habíamos identificado en el proceso de formación con los 60 hombres, en esta última fase del proyecto colocamos un elemento extra. Y es que, aparte de todas las categorías de discusión que teníamos, colocamos la pregunta a los compañeros cómo nosotros podríamos ser aliados realmente para prevenir las violencias contra las mujeres. Y ahí hemos levantado un estudio, que es un estudio CAP, que es un estudio de conocimientos, actitudes y prácticas, para identificar si es que los hombres que pasaron por el proceso realmente generaron un proceso de transformación o no. Y bueno, estamos ahora evidenciando que en este estudio tenemos resultados súper positivos para el proyecto, pero sobre todo para la vida de los hombres que pasaron por el proceso y la vida de las mujeres, que son parte de su círculo también de apoyo, su círculo de vida. Este estudio CAP además nos permite a nosotros generar sí o sí un nivel de incidencia en el trabajo con hombres. Desde la CORAPE se ha creído mucho ahora en el trabajo directo con prevención de la violencia y masculinidades. Y este documento, este estudio, pero además del trabajo que hemos hecho en los 4 territorios, ha generado sin duda un nivel de incidencia social, incidencia personal, grupal, y esperamos que también sea un proceso de incidencia en la política local. Y ahí hemos articulado, para hablar de esta incidencia, hemos articulado con algunas instituciones locales que prestan servicios de atención a mujeres víctimas de violencia y hemos activado también la posibilidad de que puedan prestar atención a algunos hombres que requieran de servicios de psicología o trabajo social. Así hemos generado incidencia desde este lugar, desde la apuesta que está haciendo la CORAPE, pero sobre todo desde la evidencia. No podemos nosotros lanzar nomás un proceso de formación sin verificar que este esté funcionando y sin ver cómo la evidencia en los hombres está mejorando su calidad de vida y tanto también de las mujeres que son parte, como les digo. En este momento quisiera pasarle la palabra a mi compañera Lisette para que nos comente un poco cuál fue el abordaje comunicacional que tuvo el proyecto. Gracias, Eddie, gracias, compañeras, compañeros, y a quienes nos están escuchando. Bueno, todos estos resultados, toda esta incidencia que justamente Edison nos acaba de describir brevemente, es necesario visibilizar. Y desde la CORAPE creemos justamente en la comunicación como un eje transversal en cualquier iniciativa que se desarrolle. Entonces, como coordinadora de medios comunitarios, para nosotros es más que importante que podamos visibilizar todo este trabajo realizado. Lo realizamos justamente a través de una campaña comunicacional denominada Un Nuevo Pacto para la Igualdad y la Prevención de la Violencia de Género, ya que trabajando justamente desde las masculinidades y cuando desde los feminismos y más, pues se ha evidenciado todo este pacto patriarcal alrededor de los hombres, pues nosotros hemos querido darle la vuelta a este pacto como tal y más bien proponerles desde la comunicación este nuevo pacto, un nuevo pacto que a través de productos radiofónicos, que a través de productos
audiovisuales, pues hemos podido justamente resaltar todo el trabajo alrededor de los compañeros en situación de movilidad humana y pues de los compañeros de comunidades de acogida. Ha sido muy emocionante, sobre todo, tener este contacto directo con los compañeros que se ubican en estas provincias de frontera norte, Esmeraldas, Imbabura, Carchi y Sucumbíos, y ver cómo desde su experiencia nos cuentan todo lo que han podido ir transformando. Sabemos, y eso es lo que nos han dicho, que no ha sido todo fácil, han sido paso a paso para ir teniendo esta transformación, primeramente en el espacio familiar, en el espacio personal y luego también en el espacio comunitario. Es más que importante que estos productos que puedan haya podido recoger sobre todo esta parte testimonial de los compañeros. Eso ha sido, creo que para nosotros, la clave dentro de nuestra campaña de este proyecto de Masculinidades en Movimiento. No inventarnos desde un equipo en la capital del Ecuador el guión que se tenga que seguir dentro de estos productos, sino que hayamos podido recoger su propia experiencia. Entrevistas, este contacto personal con los compañeros, donde ellos nos han dicho o donde nos dijeron cómo las relaciones con sus hijos, con sus hijas, se han visto justamente, están teniendo mayor cercanía con las personas de su entorno familiar, con sus compañeras, cuando sus compañeras les dicen no queremos que terminen este proceso, que queremos que continúes participando dentro de estos talleres. Eso es lo que hemos podido reflejar justamente dentro de estos productos comunicacionales, que también los logramos recoger en base a 4 categorías. Nosotros, con estas investigaciones que hemos realizado dentro del proyecto, hemos podido identificar en territorio que los compañeros han podido posicionar a nivel personal y a nivel comunitario algunos tipos de masculinidades, y todas ellas que conllevan justamente a este objetivo central, que es promover la igualdad y la prevención de la violencia de género. Entonces, hablar de masculinidades diversas, no solo desde el contexto obviamente de la comunidad LGBTIQ+, sino también apostándole, por ejemplo, a este enfoque de interculturalidad. Hablar de masculinidades no violentas y corresponsables, donde los compañeros, lo que les decía, también nos dicen, me responsabilizo también de las tareas domésticas y no dejo que solo mi compañera o mis hijas o mis hijos se encarguen de ellas. Masculinidades para la prevención de las violencias, donde nuestros compañeros justamente han podido evidenciar cuán importante es poderse encontrar de tú a tú con otros hombres, de tú a tú con otras personas, y no poner como alternativas, por ejemplo, la violencia como tal para solucionar conflictos o llegar a algún acuerdo. Y, por supuesto, también otras categorías como las masculinidades cuidadoras y comunitarias, donde le apostamos también a que los hombres también deben contribuir al cuidado, por ejemplo, de la naturaleza, al cuidado de los otros, y que eso obviamente va a conllevar a que la persona como tal tenga un mejor estilo de vida. Eso es lo que hemos podido trabajar un poco dentro de esta campaña, Un Nuevo Pacto. Ha sido interesante poder también trabajar con los compañeros y compañeras de los medios comunitarios, porque ellos también dentro de este proceso han recibido capacitaciones, han recibido talleres, para que justamente apostemos por la comunicación comunitaria, para que tanto desde el discurso y los contenidos que estamos difundiendo vayamos también transmitiendo este mensaje de que se puede prevenir y que se puede erradicar la violencia de género. Y bueno, no sé, quizás más adelante vamos a ir conversando y podremos ir contándoles un poco más de la iniciativa. Muchas gracias, Lisette. Muchas gracias, Edison. Muchas felicidades por todo el trabajo que están haciendo de prevención de toda la violencia contra las mujeres. Desde aquí, de República Dominicana, les enviamos el espíritu de las mariposas, de las hermanas Mirabal, que son precisamente las que fueron asesinadas hace más de 50 años por el tirano, y que de ahí nació ese espíritu de
de lucha contra la violencia, ese espíritu de lucha por la convivencia, para que pues siga presente en todo el mundo y que no haya violencia de nadie contra nadie, que ni siquiera se atreva nadie a mirar por encima del hombro de otra persona. Gracias, Lisette y Edison. Y ahora pues le doy el turno a Mercy Ayala Claros. Ella es del equipo de ERIC de Radio Progreso, quien ha estado tomando todas las notas, es quien está sistematizando preguntas y comentarios. Ella, desde su saber, es socióloga e investigadora en el equipo de ERIC Radio Progreso en Honduras, maestrante en ciencias sociales, estudios urbanos y migraciones internacionales, pero sobre todo, más que estos conocimientos, es la mística que tiene al estar en Radio Progreso, una emisora columna de Aleph que lucha por la dignidad, que lucha para que el buen vivir sea instalado no solo en Honduras, sino también en toda América Latina y el Caribe. Adelante, Mercy Ayala, muchas gracias. Gracias, Miguel. Bueno, ha sido muy enriquecedor este panel, escuchándoles a comunicadoras y comunicadores con esa experiencia valiosa. Ya Inés González nos hablaba pues de esos problemas de racismo y discriminación que existen y la importancia de trabajar en red y tener esos diálogos interculturales para escucharnos y conocernos. También Jair, desde la iniciativa de medios comunitarios, nos abordaba cómo su experiencia desde Argentina del desafío que implica montar un medio de comunicación, pero sobre todo sostenerlo en el tiempo y con diversas estrategias que permitan un trabajo también con dignidad y que implica la democratización de la pauta publicitaria y de otras medidas importantes de cooperación. Y finalmente, Edison y también, bueno, la compañera nuestra, Lisette, desde Ecuador, desde la Coordinadora de Medios Comunitarios Populares y Educativos, abordaban lo valioso de cuestionar, que los medios de comunicación popular cuestionen el sistema de creencias de un sistema patriarcal y que se vaya abordando desde estas masculinidades, ¿no? Como una estrategia de prevención de violencia. Les cuento que nos envían saludos desde Costa Rica, desde la Patagonia Argentina, desde Ecuador, en la provincia de Bolívar, también desde República Dominicana, Argentina, Venezuela, Guatemala y Colombia. Son varias preguntas, así que estén atentas y atentos para poder dar respuesta a estas personas que inquietas y interesadas pues, han compartido esas valoraciones. Para Inés, ¿cómo se vincula el racismo con la violencia en Bolivia? Y si pudieras tener una anécdota concreta de diálogo que puedas contar de tu experiencia en Herbol. Y bueno, para Yair también hay algunas inquietudes que tienen que ver cómo involucran las audiencias en las demandas de publicidad ante el Estado. ¿Cuál es el papel ahí de la audiencia? Y también, alguna experiencia que quisieras resaltar de economía solidaria que haya posibilitado la sostenibilidad de medios comunitarios como una experiencia a seguir. También para el equipo de la Coordinadora de Medios Comunitarios hay dos inquietudes. ¿Cómo miden la incidencia en la opinión pública sobre los cambios no violentos en las masculinidades? Y también compartir de la experiencia del proyecto, en qué medida ustedes han ido incorporando los enfoques de lenguaje inclusivo e interseccionalidad en la construcción de discursos mediáticos. Grandes desafíos. Una más, y esta va para todo las ponentes y ponentes. ¿Cómo entienden la incidencia como proyectos de comunicación y educación desde sus experiencias? Pues hasta aquí algunas inquietudes y siguen en redes sociales enviando saludos, éxitos y excelentes trabajos de comunicación. Así que mucho ánimo. Perdón, tengo algunos problemas con el audio. No sé si es posible repetir la primera pregunta. Me toca responder, creo. Con gusto. Gracias. Aquí para nuestra amiga Inés,
cómo se vincula el racismo con la violencia en Bolivia. Y también si pudieras compartir una anécdota concreta sobre el diálogo, cómo en concreto tener esos diálogos que permitan no generar violencia y que lo ha hecho posible desde Herbol. Sí, ¿cómo se vincula el racismo con la violencia? Hay mucha manipulación desde los partidos políticos. Eso es bien importante señalar. Son lamentablemente los líderes políticos los que le echan leña al fuego, ¿no? El problema del racismo, como en toda Latinoamérica, en Bolivia, es latente. Creo que se han dado pasos importantes para resolverlo, aunque no podemos hablar de políticas públicas, pero la misma sociedad creo que ha empezado a regular este tema, y aunque en las relaciones cotidianas hay, por supuesto, racismo, que debo decirlo también, ahora es de doble vía, la dinámica política del país es la que genera o la que estimula, lamentablemente, este problema. Y en las marchas, por ejemplo, en muchas marchas, en determinados momentos, marchas de protesta contra un gobierno o contra otro, recordemos que en 2019 Bolivia ha tenido un conflicto y Evo Morales renunció, se fue, y tras eso vino un gobierno que tampoco lo hizo bien. Y entonces las marchas, luego de estos sucesos políticos, han tenido una motivación o han exacerbado, digamos, el racismo y han habido acciones muy violentas. Creo que estos son los espacios, los escenarios en los que se genera violencia y se exacerba el racismo. Y ahora, o anécdotas o experiencias concretas de cómo podemos hacer o generar estos espacios de diálogo. Bueno, nosotros en la red Aymara y en la red Quechua lo que estamos haciendo es, por ejemplo, eso, de construir nuestra historia, ver cómo nuestra historia está tejida. Evidentemente hay mucho de culturas originarias, pero también está este hilo con el que nos tejemos, que es lo occidental, lo español, ¿no es cierto? Y reconocernos íntegramente con todos estos componentes que hoy tiene nuestra vida cultural, creo que es un principio importante para empezar a lograr y para empezar a juego horizontal con el otro diferente. Interesantes, los y las periodistas de la red Aymara y red Quechua han producido, por ejemplo, crónicas, que es un formato que no se usa mucho en la radio y que estamos intentando que se produzca, y a través de la crónica, que son además historias personales, se está intentando recuperar esto, ¿no? Estos hilos de nuestra historia, reconocernos como hechura de cosas diferentes que han chocado en algún momento, se han encontrado también, pero finalmente somos eso, somos lo uno y lo otro. Ambas cosas hacen parte de nuestra identidad cultural. Y de esa forma es que lo estamos haciendo en Bolivia con las redes Aymara y Quechua específicamente. Muchas gracias, Inés, por ese compartir. Yair, también para vos, dos inquietudes: cómo involucran las audiencias en las demandas de publicidad ante el Estado, y si también nos pudieses compartir alguna experiencia de economía solidaria que se ha destacado en cuanto a la sostenibilidad de medios de comunicación. Bien, sumo las dos cosas. Yo creo que los medios populares tenemos un compromiso y una deuda en involucrar un poco más a nuestras audiencias, ¿no? En sacarlas quizá de un lugar pasivo al que las acostumbran los grandes medios de comunicación, como simples receptores, incluso hasta las teorías críticas de la comunicación que han leído La Aguja Hipodérmica y los receptores como sujetos pasivos, y creo que nosotros tenemos que estimular el compromiso político y el compromiso en la sustentabilidad de nuestros medios. Hay una idea fuerza en lo que hacemos nosotros, que es tratar de
impulsar que nuestros medios construyan comunidades que puedan donar montos pequeños, no sé, 300 pesos argentinos, que es un monto muy pequeño, para garantizar la sustentabilidad de los medios. Entendiendo que no es solamente un aporte monetario, sino un compromiso político, que nuestros medios se sostienen como elementos casi de resistencia. Algún día dejaremos de serlo y pasaremos a ser elementos ofensivos y creadores de hegemonía, pero por ahora somos medios que necesitamos del compromiso activo de nuestras audiencias. Y ahí juega algo importante, que es saber a quién le hablamos, quién está del otro lado, quién es la audiencia a la que le hablamos. Nosotros construimos una agenda desde El Grito del Sur, se llama nuestro medio, construimos una audiencia muy clara sobre determinados sectores sociales, hablamos sobre migrantes, hablamos sobre comunidad trans travesti, sobre gente en situación de calle, sobre gente que vive en villas, que son en otro lado se conocen como barrios, como sí, barrios precarios, favelas, y nosotros levantamos las problemáticas de ese sector, las tratamos con respeto, las visibilizamos, generamos productos de calidad. Muchas veces la gente que nos apoya es gente que está interesada en que se sostenga nuestro proyecto como proyecto político comunicacional. Entonces, a partir de la experiencia que tenemos nosotros, impulsarlos a que los medios populares o quienes piensan este tipo de herramientas apelen a las audiencias activas, no solamente en defensa de los medios, sino en defensa de sus derechos como audiencia, que creo que es otro de los debates que nos quedan hacia adelante. Dejar de hablar de libertad de expresión, que es la libertad de los dueños propietarios de los medios de comunicación, y empezar a hablar del derecho a la comunicación, que es el derecho que tenemos todos, incluso las audiencias. Entonces, bueno, eso como primera experiencia. Algo para no vender humo tampoco, es que no termina siendo el sustento principal del medio, ese pequeño aporte casi simbólico, pero sí termina siendo un compromiso político y un compromiso comunicativo importante con la persona que toma la decisión de aportar a ese medio, aunque sea una cifra muy simbólica. Y lo otro, en términos de las experiencias de sustentabilidad, nosotros lo que construimos fue dos ejemplos, les voy a dar. A partir del trabajo en red, lo que empezamos a hacer es a socializar instancias de financiamiento, que antes era como algo muy, como había toda una idea de que, bueno, no hablemos de plata porque el dinero contamina y nos vamos a someter al capital si hablamos de plata, y nosotros vinimos a cambiar esa lógica, a decir, es necesario hablar de plata porque si no, el capital nos va a eliminar el día que se nos caiga el financiamiento. Lo que empezamos es hacer una agenda de socialización de proyectos. Entonces, proyectos del Estado Nacional, proyectos de ONGs internacionales, proyectos de financiamiento colectivo o de la organización INAES, que se dedica a financiar cooperativas en Argentina. Entonces, una experiencia de sustentabilidad interesante es construir un calendario en donde las distintas organizaciones socialicen proyectos de financiamiento y asesoría. Digo, el que sabe hacer mejor unos papeles, que se cope y que tenga la voluntad de darle esas herramientas a quien lo necesita, capacitaciones conjuntas. Y después otra experiencia de la que no soy parte, pero que sí compañeros de la red, es que en algunos pueblos empezaron a trabajar entre cooperativas de distintos sectores. Entonces la cooperativa de consumo y alimentos brinda parte del financiamiento para la cobertura de eventos fotográficos en alimentos. Lo mismo la cooperativa que hace, no sé, el tendido eléctrico, y en vez de cobrar el mismo monto, le cobra un poco menos a la cooperativa que le hace las piezas de diseño, de comunicación, ¿no es cierto? Entonces, el intercambio solidario entre cooperativas de un mismo territorio lo que permitió es, uno, el acceso mayor y mejor y más calificado a los productos de las distintas cooperativas, y dos, generar trabajo, porque lo que termina pasando es que también, bueno, viene la cooperativa no sé, de ropa para niños y nos pide a las cooperativas de comunicación que les hagamos un video sobre su cooperativa y lo financia con ropa para niños, que quizás nosotros podemos irlo en un círculo virtuoso utilizando para el fortalecimiento de nuestro sector. Creo que el cooperativismo y el trabajo en red han sido dos herramientas muy importantes que nos han permitido encontrar estas salidas virtuosas en momentos donde arrecia una crisis difícil en lo económico, por lo menos en nuestro país.
Gracias, Jair, por esas experiencias. Y bueno, también a Herbol y a Corape comparten en redes sociales que excelentes por sus trabajos, pero también plantean la necesidad de la divulgación de los documentos o materiales de manera virtual, ¿no? Como un desafío. Algunas preguntas las recuerdo. ¿Cómo miden la incidencia en la opinión pública sobre los cambios no violentos en las masculinidades? Y también compartir una experiencia del proyecto, en qué medida han ido incorporando esos enfoques de lenguaje inclusivo e interseccionalidad en la construcción de estos discursos mediáticos. Bueno, tomo la palabra inicialmente y creo que el tema de las masculinidades es, a nivel incluso de Latinoamérica, es un tema discutido hace pocos años. Y creo que también es todo un reto que desde la Corape, a propósito que también con esto de las masculinidades estamos abriéndonos en este camino de trabajar género vinculado al tema de comunicación comunitaria. Creo que es todo un reto que le apostemos a trabajar con hombres como aliados para la prevención de la violencia de género, porque también obviamente existen todos estos discursos de que si es posible o no es posible trabajar con los hombres, pero sí estadísticamente obviamente tenemos que hay más violencia contra las mujeres y que obviamente esta violencia es cometida por los hombres. Creo que es necesario que emprendamos estos procesos de sensibilización. Tras este primer argumento, decirles que al ser un tema reciente, obviamente también puede haber todavía y hay todavía algún tipo de resistencia en la opinión pública. Sin embargo, hemos visto que es un proyecto que todavía lo estamos ejecutando. De hecho, se ha extendido, lo empezamos, si bien son 2 años, en esta última fase en la que yo también me he incorporado, que la empezamos en abril y que se la va a desarrollar hasta noviembre. Todavía no tenemos como una evaluación de los impactos al final de esta campaña, pero sí hemos podido recibir retroalimentación a partir de la publicación de estos productos. Ha sido buena de parte de la gente que los está viendo, que los está compartiendo a través de redes sociales, o que también estos otros productos que se están difundiendo a través de los medios radiofónicos de Frontera Norte acá en Ecuador. Decirles también, y a propósito del comentario de Mercy, antes de darme paso, que en nuestro caso, a través de nuestra página web de Corape, tenemos publicados para que cualquier persona pueda acceder a estos recursos, tanto desde las cuñas, desde un programa radial seriado que sacamos, desde los productos audiovisuales, los módulos que bien nos explicaba Edison, y que en esta última fase incluso pudimos trabajar un módulo de comunicación comunitaria, género y masculinidades, para que también quienes estamos involucrados en los medios comunitarios, desde nuestros contextos, porque también los medios comunitarios vivimos otra realidad muy distinta a los medios privados, a los medios públicos, o sobre todo a los grandes medios públicos y a los medios a los medios privados, perdón. Entonces también es necesario primero centrarnos un poco, no un poco, sino centrarnos dentro de las realidades que nos atraviesan como medios comunitarios, y a partir de ahí tejer esas estrategias para empezar a trabajar cualquier temática. En este caso, hablando de Corape, justamente el enfoque de género. Debo decirles que también es un reto para nosotros. Primero, llegar a ser conscientes de que que la comunicación también es otra institución que a diario está socializando roles, patrones culturales y estereotipos de género. Estamos en ese trabajo tanto al interno de Corape con nuestros 39 medios comunitarios, para desde ahí tejer nuestras propias estrategias, porque no podemos decir que, como les decía, que como medios comunitarios nos debemos a las mismas situaciones que les atraviesa el medio privado, sino que también desde nuestras propias realidades tenemos que ir viendo cuáles son los pasos que tenemos que dar. Estamos en ese caminar, lo hemos empezado y estamos conscientes de que debemos continuar.
Nosotros hemos trabajado desde nuestros hace 30 años de historia de Corape, los enfoques comunitarios, el enfoque interseccional, abordando desde el tema de la etnia, abordando desde la movilidad humana, desde lo comunitario, como les decía, pero el género ha sido algo que no lo hemos estado trabajando. Y es que hace poco hemos implementado como esta línea de trabajo y le estamos empezando a reflexionar y, como les decía, desde ahí empezar a tejer ya estas propuestas y más para llegar finalmente a conseguir un enfoque de género que transversalice todo el accionar de la Corape. Como Corape somos 39 medios que también pertenecemos a distintas organizaciones, organizaciones evangélicas, religiosas, católicas, organizaciones campesinas de pueblos y nacionalidades. Entonces es tanta la diversidad que tenemos que no podemos decir que con un solo, que con, digamos, 10 pasos que nos propongamos, con esos 10 pasos vamos a llegar a trabajar o a transversalizar el enfoque de género con todos nuestros medios. Sería mentirnos. Entonces, para eso es que hemos empezado también a hacer este trabajo. Y si estadísticamente tenemos que no solo en nuestros medios, en los medios privados o en los medios públicos tenemos mayor presencia de hombres, sino que también en estos evaluaciones que hemos hecho al interno de la Corape, tenemos justamente en nuestros medios comunitarios la mayor presencia de hombres. Estamos viendo como una apuesta, en verdad, trabajar el enfoque de género y comunicación comunitaria desde la perspectiva de masculinidades, porque creemos que puede ser, con los resultados conseguidos, con los compañeros que hemos estado trabajando a lo largo de este tiempo, creemos que podemos llegar también a sensibilizar a esta mayor presencia de hombres comunicadores dentro de nuestras radios, para desde ahí también poder, como les decía, tener una transformación en nuestros contenidos y discursos. Eso, compañeros, no sé si Edison quiere aportar algo más. No, súper bien, me parece. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Y si alguno quisiera compartir algo sobre esa incidencia de los medios de comunicación, pues, y de ahí ya le doy la palabra a Miguel. Gracias. Gracias, Mercy, de Radio Progreso en Honduras, por esta sistematización tan bonita y por dar turno a las preguntas. Todos y todas coinciden en ese hilo que se está tejiendo en esta red, porque es necesario, como dice Humberto Van den Bulck en este libro de Aler, Comunicar la Esperanza, construir un mundo sostenible y andar por el camino del buen vivir, del buen convivir, un mundo bordeado de experiencias coloridas, diversas, impregnadas de ética, reciprocidad, complementariedad, colaboración y amor a la vida. Los medios de comunicación populares forman parte de ese caminar, acompañando, vinculando, narrando, divulgando y alentando. Y precisamente en ese aliento que ustedes nos dan, quiero pedirles una frase final de cada uno de ustedes, un mensaje, una palabra de esperanza. Adelante, los micrófonos son suyos. En el mismo orden que comenzaron o a la inversa, como ustedes quieran. Inés, Jair, Edison o Lisette. O a coro, todos juntos, no sé. Comenzaré yo. Dale, Edison, por favor. Gracias, Inés. Bueno, yo, si bien todas estas luchas, ¿no?, y el activismo y el trabajo técnico, como lo planteaba también Jair, es parte de un proceso de aprendizaje permanente en las radios comunitarias, y a veces nos genera mucha desesperanza. Yo quiero decirles que, además que soy un pesimista esperanzado, quiero decirles que si no seguimos colocando las discusiones nosotros, sobre un sistema de creencias que es hegemónico, que es tradicional, la cosa se va a normatizar y va a seguir abrumando la vida de todos nosotros, de todas nosotras. Nosotros hemos planteado que sin duda tenemos que seguir cuestionando el sistema de creencias que sostiene las desigualdades.
Y eso es todo, no solo es el patriarcado, no solo es el capitalismo, sino todo aquello que está enmarcado en el nivel de entender los significados del mundo. Tenemos que ir cuestionando a eso qué significa, desde nuevas resignificaciones o desde nuevas posturas políticas que plantean relaciones más igualitarias y más sanas.